José Guerra está con nosotros aquí en un tal show. José Guerra es candidato mañana, ahí en Chacaíto, en el auditorio del, ¿cómo se llama el edificio? Credit Card. En Credit Card, lanza su candidatura para las primarias del circuito que tiene a las 10 de la mañana. Vallecoche. Y Santa Rosalía. Y Santa Rosalía. Ese es un circuito complicado, Guerra, porque tú puedes ganar Coche y Santa Rosalía, pero el Valle es donde el chavismo ha demostrado fuerza. El Valle es el gran elector. ¿Qué es tú? ¿Qué chance hay ahí? Bueno, en realidad creo que el chance es muy grande, objetivamente hablando, porque hay un descontento en el país muy visible, muy acentuado contra el gobierno por las ejecutorias de la política económica del gobierno. El problema de la escasez está pegándole mucho al pueblo venezolano y en ese sector del sur de Caracas con mucha fuerza. Los candidatos que han presentado el chavismo allí, o el PSV mejor dicho, son candidatos muy flojos, que vienen con la impronta de haber abandonado esas comunidades, y sobre esa base del descontento y una propuesta es que nosotros estamos incursionando allí en ese circuito. Ese circuito en las elecciones del 2010, el candidato fue Ramón López, un buen candidato, conjuntamente con Mario Villegas. Ellos perdieron por 5,9 puntos, 6 puntos, pero el general Rivero, que también se lanzó, sacó 2,3. De manera que la diferencia en realidad es algo así como 3,4, 3,5, que yo creo que con el descontento nosotros podemos capitalizarlo. Nosotros tenemos un estudio que hemos hecho las unidades técnicas de la Mesa de la Unidad Democrática, donde con la proyección nacional, extrapolarla con unos métodos estadísticos, estaríamos ganando las elecciones cerradas, pero le estaríamos ganando, lo que te lleva a decir que hay que acentuar dos cosas: la movilización, el activismo y el padrón electoral para cuidar los votos, que es donde al final pues, reside, cuando la elección es cerrada, quién de los dos candidatos es el que gana. Ese es un circuito de una enorme clase media. Es más, Luis Velázquez lo ganó para el Cabildo Metropolitano. Sí, ¿cómo Luis lo ganó. De manera que se puede ganar. Pero, así como es de una enorme clase media, también es de un amplio sector popular. En las primarias vota la clase media opositora, no el sector popular, de manera que hay dos discursos o dos tiempos. ¿Cómo los ubicas? Sí, hay dos tiempos. El tiempo que va desde hoy hasta el día 17 de mayo, donde nosotros vamos a ganar las primarias, si se realizan pues allí en ese circuito, de manera, yo diría con el 99% de los votos, o más, 99, algo. Pero luego viene la prueba de fuego, que va a ser contra el Nicolás Maduro hijo, quien probablemente sea el candidato del gobierno en ese circuito. Pero es una ventaja. Ah, bueno, este es el mejor candidato que me pueden poner. Claro, es el mejor que te pueden poner. Claro, porque todo el descontento de Maduro o contra Maduro se va a reflejar en ese hijo o en ese candidato que obviamente no tiene cualidades ni credenciales de ningún tipo para ser diputado por allí. Pero en cualquier caso, nosotros hemos definido ya la orientación de la campaña, hemos definido... Ahora, Guerra, un hombre como tú, mediático, porque tú eres más mediático, pues, tú sabes en todos lados, debido a que trabajaste en el Banco Central, conoces la economía, además explicas bien, tú eres muy bueno explicando. Y además yo te conozco, siempre te ha gustado la política, has sido un político desde tus años nobles, cuando estabas en ruptura. ¿Tú estuviste en el PRB? Sí, claro. En el PRB. Bueno, no te voy a sacar prontuario, pero ¿qué hace un hombre como tú metido? ¿Por qué te metes ahí en Vallecoche? Santa Rosalía. ¿Por qué no buscaste el consenso? ¿Por qué meterte ahí? Bueno, eso es una buena pregunta. Yo creo que hay fases en la vida de uno que uno tiene que tomar una decisión. Yo tenía dos opciones: quedarme como un opinador, analista de los hechos económicos, salí en unos medios una que otra vez, sin ningún tipo de incidencia en la vida nacional, más allá de lo que aparezca en un diario o en un programa de televisión o de radio, o incursionar en estas líderes tan difíciles de la política para tener un curul o una curul en la Asamblea Nacional, donde ahí sí se puede tener una mayor incidencia en los asuntos nacionales, porque al fin y al cabo es el Congreso, la Asamblea Nacional, donde se elaboran las leyes,
sino se hace la función de Contraloría del gobierno. Yo opté por la segunda vía, la más difícil, la más sacrificada, pero creo que es la vía correcta para poder uno tratar de volcar la experiencia que uno tiene, tratar de expresar todo ese conocimiento que uno pueda tener, bueno, malo, regular, alto o bajo, para darle al país una posibilidad distinta a partir del año 2016, cuando ganemos la Asamblea Nacional y tengamos un parlamento que refleje la nueva mayoría del país y que empiece entonces a legislar, no en función de un partido, sino en función de los intereses nacionales. Ahora, fíjate, la Asamblea Nacional es una de las claves de la política en Venezuela hoy. O sea, es un planteamiento contemporáneo. Si la oposición gana la Asamblea, pues es muy probable que haya cambio en el país. Si la pierde, por el contrario, si la pierde va a ser muy feo. Yo no digo que se acabe la oposición ni nada, pero es un golpe muy fuerte, porque el gobierno está en una situación tal que, imagínate tú, sin plata, la corrupción, estos escándalos, resulta que no hay dólares para nada y hay unas cuentas en bancos, en estos bancos lavadineros, con un poco de gente vinculada al gobierno y llena de recursos, ¿no? Entonces, socialismo un poco bonachón ese, ¿no? Y luego la inflación, a mí me parece el problema más sí, terrible, ¿no? La escasez. Más que la escasez, yo creo que la inflación, porque ¿qué porcentaje de venezolanos gana más de 10.000 bolívares? Yo creo que... 10.000 bolívares son menos de 2 salarios mínimos. Sí, pero ¿quién gana 10.000 bolívares aquí? Sí, el salario mínimo lo gana 1/3 de la población. Ajá, te estoy poniendo 5.000, que 10.000 bolívares no ganan el 80% de la población. No, sí, yo creo que sí lo ganan. La mitad. ¿Y tú vas a comprar un caucho? No, no puede. Porque el gobierno dice que como todos son pobres, no compran caucho, ni compran whisky, ni compran nada, porque viven de mercar. Pero eso es mentira. No es verdad, claro. Sí. Ajá, en esta situación, ¿qué hay que hacer para ganar la Asamblea Nacional? Porque hasta ahora pareciera que la MUB cree que los partidos que están en el MUB, que los números, el rechazo al gobierno es suficiente para ganar, pero las encuestas dicen que el sector que votaba por Chávez, que ahora no quiere votar por Maduro, no ve con encanto a la oposición, la ve como el mal menor. ¿Qué hay que hacer para ganar la Asamblea Nacional? Bueno, los números dicen varias cosas. Una de las cosas, por lo menos los que yo he visto, es que si las elecciones... tres cosas dice. Primero, el gran rechazo que tiene Maduro, que llega a 75 en unos casos, 76 en otros y 80 en unos estudios más recientes. Lo segundo es que si las elecciones fueran este domingo, en votos, la oposición sacaría por lo menos 15 puntos de ventaja. Ese es lo segundo. Y lo tercero que dicen es que el hecho de que saque una gran parte o tenga una intención de voto no son votos efectivos, que es donde está mi angustia y mi preocupación y mi dedicación. Es decir, ¿cómo transformar el descontento en votos? ¿Cómo hacer que ese ciudadano que hoy está descontento transfiera ese descontento a marcar una tarjeta donde está una opción de cambio? Porque esa es la otra que sale en las encuestas. La palabra cambio está instalado en el venezolano. La gente quiere cambiar. Pero todo cambio implica incertidumbre. Cambio es temor, cambio es riesgo, cambio es que no sé lo que va a pasar y hay que hacer el discurso del cambio aceptable para el ciudadano en el entendido de que el cambio es para mejorar. Y de ahí mi consigna, cambio para mejorar, no cambio para retroceder ni para desmontar lo positivo que se haya podido haber hecho. Entonces, la tarea fundamental es cómo llevar el descontento a voto. Y yo creo que eso pasa por varias cosas. Uno es por hacer visible un conjunto de caras que le digan algo al país. No tienen que ser caras nuevas necesariamente, porque una cara nueva a lo mejor es una cara envejecida, es una cara envejecida en la política, pero alguien que le diga algo al país, que el país quiere escuchar, que el país que concite el interés de la gente. Y luego que los partidos hagan un esfuerzo por tratar de abrir espacios para que otros sectores de la población puedan presentarse y no tratar de apropiarse de las candidaturas y de secar esas candidaturas, sino que sean candidaturas más frescas. Y la tercera condición es llevar un conjunto de programas, no grandes elaboraciones programáticas, que eso al final la gente ni los lee, pero unas ideas muy básicas acerca de qué va a hacer ese diputado y por qué yo puedo votar por él. O sea,
¿qué me lleva a mí a votar por un diputado del Cambio en lugar de un diputado del PSV? Esa es la gran... Yo he propuesto 3 cosas. ¿Qué has propuesto tú? Una ley para mejorar los salarios, las pensiones y las jubilaciones. Si tenemos una inflación, como tú dices, Kiko, que tiene confiscado el salario. Entonces, una ley que proteja. Si la inflación aumenta 50%, el aumento salarial no puede ser 10%, tiene que ser más, parecido a la inflación, para proteger. Y si el gobierno quiere que no aumente los salarios, pues habrá que tener entonces una inflación más baja. La segunda ley es la ley de incentivo a la producción nacional, por este problema de la escasez tan fuerte que tenemos, tan impactante, los casos que uno ve todos los días, que es dolorosamente gente haciendo cola, gente sufriendo para acceder a los alimentos y a otros bienes. Y la tercera es una ley para repatriar los capitales de la corrupción. Andorra, Suiza, Panamá, Estados Unidos o cualquier otro país donde sospechemos que hay capitales mal habidos, tratar de repatriarlos. Para ello hay que dotar al Estado venezolano de un conjunto de instrumentos legales, financieros y técnicos para que pueda identificar esos capitales y traerlos. Brasil ya lo ha hecho. Brasil anda en proceso de repatriación hacia el Brasil de un conjunto de dinero que fueron apropiados indebidamente en la compañía petrolera Petrobras, que ahora están identificados y están siendo objeto de regresar a donde nunca han debido salir, que fue a las finanzas públicas de Brasil. Nosotros pensamos que con estas 3 propuestas podemos llegarle a la gente, entender el sentimiento de la gente y motivarlos para que vean que el cambio no es que vamos a trastocar todo y que vamos a voltear el país. Pero fíjate, hay una clave. Chávez le dio protagonismo a los sectores populares. Les hizo creer que ellos gobernaban a través de él. Lo cierto es que todo ese realero que le entró al país, todo ese realero, al final estamos peor que antes. Porque no solo es el problema de la inflación, del desabastecimiento, de la inseguridad que te matan por cualquier cosa, de un país que perdió todo su posibilidad de desarrollo, porque todo lo importa. Además, con la política de las expropiaciones, desbarataron, acabaron con lo que había. Ajá, pero la gente sabe, ok, es verdad, estamos mal. Pero lo que pasa es que la oposición son un poco de oligarcas, vendidos al imperio. Ellos no me van a dar protagonismo. Por lo menos esto me reconocen, los otros no, los otros son la derecha. ¿Cómo logras, o cuál discurso crees tú que es conveniente para desbloquear una gente que durante 15 años ha oído que la oposición es la derecha y que ellos con hambre y desempleo con Chávez me rastreo? Bueno, yo no creo que eso haya sido, ellos fue o ha sido así todo el tiempo, porque en las elecciones de Enrique Capriles contra Maduro se demostró que no era así. Enrique Capriles logró movilizar 750.000 votos en 2 semanas a favor de su candidatura y la diferencia con Maduro fue muy ajustada, que en 2 semanas más Enrique Capriles lo hubiera pasado y lo hubiera volteado sin ningún tipo de inconveniente. Yo creo que hay varias cosas. Uno es quiénes son los candidatos. A mí José Guerra, ¿quién le va a decir que es un oligarca? Si yo vengo de soy un hijo de un chofer y de una maestra de escuela y viví en Catia, y viví en el cementerio, viví en Caricuao, o sea, ¿qué oligarca puedo ser yo? Segundo, y muchas veces no es solamente de dónde uno provenga, sino lo que uno hizo y lo que plantea hacer en la vida. Y yo con estas 3 propuestas que estoy haciendo, eso no se parece nada a la oligarquía, no se parece nada al neoliberalismo, son ideas y propuestas que van al centro, a la preocupación de un sector de la población hoy arruinado por la inflación. Yo creo que ese es el gran problema, la ruina material, espiritual y moral de un conjunto de venezolanos que creyeron en Hugo Chávez y hoy están desmoralizados, están con su nivel de vida en el suelo, justamente por las medidas que ha aplicado Maduro a partir del año 2012. Fíjate, de las claves para ganar la elección de la Asamblea es que la elección tenga una épica. Vamos a liberar el país, la campaña admirable. Pero el discurso tiene que convocar a eso, tiene que ser un discurso emocionante. Ahora uno ve la manera en que están ensamblándose las planchas, que los partidos parecieran estar garantizando sus cuadros fundamentales, los cuadros internos, entonces los están colocando en los circuitos salidores, pero no hay una convocatoria más allá de los partidos, gente que emociona. En tu caso, yo creo que es una excepción. Al final de cuentas, la política no solo le pertenece a los partidos, sino le pertenece a la sociedad. No hay como la búsqueda, ir al encuentro de nuevos liderazgos que creen o fortalezcan la idea del cambio, sino, imagínate tú, si tú a Henry Ramos, que va por el circuito
el recreo, no le pones al lado unas caras nuevas, atractivas, pues sigue siendo visto, va a ser visto como lo de, no, ahí está la Cuarta República. Luego el chavismo, fíjate, Chávez en las campañas, y Maduro también metía artistas, al Potro Álvarez, al otro, ¿no? Siempre incorporaba figuras. En la oposición es difícil que aparezca un independiente en algún lugar salidor. ¿Qué pasa? ¿Por qué cuesta tanto entender? ¿Qué sentido tiene ir a la Asamblea Nacional si no es a ganarla? Porque para calarse a Diosdado, dándole cocorrones ahí a la gente y no dejándolo hablar, ¿para qué va para eso? Si al final levanta la mano y te lo impone, tiene sentido si la gana, pero para ganarla tienes que hacer un sacrificio. ¿Cómo resuelves esa ecuación? ¿O qué opinas tú de esa ecuación? No, yo entiendo el problema, claramente que lo entiendo, porque, digamos, la ventaja que tiene el PSV, que es una fuerza monolítica, relativamente coherente, ¿no? En el sentido de que hay una dirección, las discusiones no se discuten. Claro, queda un descontento que luego ellos administran. En esta vez le va a costar más, porque esta vez van a tener que ver dónde colocan al PPT y dónde colocan al Partido Comunista, que también están aspirando, y a otros partidos minoritarios, pero que también aspiran, y ahora, como ellos van a tener mucho menos diputados, el campo de acción y de escogencia es más complicado para ellos. Y por otra parte, la Mesa de la Unidad Democrática es una fuerza heterogénea, donde conviven 30 y tantos partidos, pequeños, grandes, medianos, y el que tiene más en las preferencias electorales tendrá 10%, y de ahí pues hacia abajo números muy bajos. Entonces cuesta tomar las medidas, cuesta mucho tomar las medidas por la heterogeneidad. Yo creo que una de las cosas que hay que ir en Venezuela es una simplificación de la política con partidos más grandes, con frentes más grandes, o con formaciones, coaliciones que le digan algo al país, y no este archipiélago que tenemos de partidos y micropartidos, que en un momento determinado fueron el resultado de la realidad política del país, pero creo que no lo pueden seguir siendo en los años subsiguientes, porque esta atomización de la política definitivamente cuesta mucho, todo es más caro, se pierde mucho tiempo tratando de alcanzar algunos acuerdos, y creo que ojalá que podamos ir a una simplificación de la política con grandes bloques, 3 o 4 formaciones, digamos, una de la centro derecha, otra de la socialdemocracia y otros partidos que puedan tener ideas divergentes para tener, digamos, partidos más sólidos, más fuertes. ¿Hay derecha en la oposición? Pero fíjate tú, el concepto de derecha, como la entendíamos, yo creo que no. Dicen que Primero Justicia es un partido de derecha, pero yo no creo que sea de derecha, un partido del centro. Y Voluntad Popular, que llaman la ultraderecha, es un partido de la socialdemocracia. Entonces son etiquetas que al final no le dicen mucho al país hoy. Lo mismo, tú me decías a mí que el PSV es un partido socialista, por ejemplo, el PSV. Yo creo que no. O sea, el socialismo es un partido que lo que está involucrado en estos casos de blanqueo de capitales y con un dominio, con un socialismo viejo, arteriosclerótico, es decir, más de lo mismo del pasado. ¿Qué socialista puede tener el Partido Socialista Unido de Venezuela? El nombre, más nada. Ahora, ¿qué tipo de campaña estás planteando? Porque fíjate, no solo vas a la primaria, que es una campaña de la oposición, sino que los medios, la realidad de los medios, que los medios dudo que te saquen como es debido, ni en la primaria ni después, porque los medios se cuidan de no pelear con el gobierno, muchos medios son del gobierno que los ha ido comprando. La realidad es que hay pocos recursos. Y luego las campañas modernas, fíjate, a mí me da risa la gente casa por casa. Entonces casa por casa es un tipo que pasa corriendo, le da la mano, dame la mano, hola, ¿cómo estás tú? Sigue, no, y es como si tuviera un cohete. Entonces no se establece ninguna cercanía. Luego la capacidad de hacer mítines grandes, cosas de eso, por los costos, por la broma, es difícil. Es complejo una campaña en estos días. Muy compleja. Nosotros hemos iniciado el casa por casa, así lo hemos hecho, porque necesitamos instalar la candidatura. Necesitamos llegarle al voto duro nuestro, que en esa parroquia del Valle es un voto, Valle Corte, Santa Rosalía, un voto no despreciable, un voto, nosotros ganamos Santa Rosalía, ganamos con ventaja, ganamos Coche, estuvimos muy cerca, y en el Valle es donde hemos perdido las elecciones, pero el Valle tiene una franja de clase media que va desde digamos, prácticamente toda la intercomunal hasta allá al límite con Coche, que es voto donde hay mucho voto nuestro, mucho voto, entre otras cosas porque esa gente ha sido, los habitantes de ese sector
bueno, viven allí no porque la vivienda le cayó del cielo, sino fue una obra de otros gobiernos, ¿no? Que hicieron construcciones para los sectores de clase media emergente. Nosotros estamos haciendo ese recorrido, sobre todo los conversatorios. Conversatorio es que nos reunimos con 30 o 40 personas de un bloque, de una urbanización, y le hacemos el planteamiento. Ellos luego replican esa actividad, porque nos interesa nos interesa consolidar ese voto nuestro, y ir a rescatar ese voto, a solidificarlo, para después desplegarnos a estos sectores. Y yo estoy de acuerdo contigo, si no hacemos una campaña diferente, es difícil ganar. Hay que ser innovadores en el ejercicio de la campaña electoral, que se le ocurran cosas a la gente, que salpiquemos esta campaña de mucha imaginación, de mucha creatividad, y yo creo que hay que arriesgar en eso, creo yo. Ajá, arriesgar. Te van a agredir, porque los círculos, ¿cómo se llama? Los colectivos, ese territorio es mío, este territorio liberado, y que venga el oligarca guerra, cuando empiecen a tirarte peñonazos, tiros y demás, ¿qué vas a hacer? Bueno, nosotros obviamente vamos a evitar cualquier tipo de confrontación, que en ese terreno nosotros no es el nuestro. Nosotros vamos a llevarle el mensaje hasta donde podamos a todos los sectores populares, digamos, la parte más alta del valle, los 70, el tanque, etcétera, el estanque, entre otros. Las mallas son zonas muy populares, muy penetradas por la delincuencia. Pero yo, Kiko, ya yo he empezado a incursionar en esos sectores. Y lo que veo, Kiko, es un gran desengaño de la gente. Yo creo que el terreno está abonado. Lo que nos falta es buscar los liderazgos de allí, consolidar esos liderazgos, hacer un planteamiento y replicar un mensaje de cambio. Yo creo que esa gente, Kiko, mire, yo he metido por el barrio San Andrés, el Tamarindo. Kiko, ahí no llegó el petróleo todavía. No llegó el petróleo. No llegó. No llegó. Se perdió. Mira, Kiko, las montañas de basura, las torrenteras de aguas negras servidas cayendo porque no hay cloacas, no hay el servicio de drenaje. Kiko, aquí lo que hubo fue un gran engaño, Kiko, con los sectores populares que fueron utilizados instrumentalmente, no para resolver la pobreza, sino para hacer demagogia con la pobreza. Y nosotros tenemos que ir a culpar al gobierno y a pasarle factura al gobierno por ese engaño que le ha hecho a ese pueblo tan noble, tan humilde, que confió durante 15 años en ellos. Ajá, pasarle factura, pero pasarle factura es confrontación. No, pasarle factura es evidenciar las fallas del gobierno. Por ejemplo, el caso de la pobreza, que es el caso donde yo ahorita estoy más imbuido y trabajando más. Kiko, es que no puede ser que hoy, con la riqueza que tuvo este país, estemos regresando a los niveles de pobreza de los años 90. Estamos otra vez casi en el 50% de pobreza. En el 50%. O sea, eso es inaceptable en un país que tuvo el boom petrolero. Oye, que tuvo Venezuela. Dinero. No, mira, Kiko, esto con la mitad de lo que se recibió aquí, bien administrada, con proyectos claros, con una política económica distinta, este país fuera un país muy privilegiado, un país con condiciones de vida muy adecuadas, de una clase media muy poderosa, y no tener estos cinturones de miseria que tenemos hoy en el país, Kiko, de verdad. Mira, es increíble, Kiko, cómo se desperdició plata en este país, regalando plata, transfiriendo plata, malbaratando dinero, y hoy ya no podemos hacerlo. Entonces lo que estamos antes repartíamos bienes, el gobierno, ahora reparte inflación, billetes que no tienen ningún poder de compra. Yo creo que nosotros, desde una Asamblea Nacional distinta, podemos ayudar a que el país pueda recuperar la estabilidad económica y que esos sectores sean realmente beneficiarios de este boom petrolero que tuvo el país de manera ininterrumpida por lo menos durante 10 años de los 15 que mandó Chávez. Hablando de otro tema, Guerra, la Cumbre de las Américas que está próxima a arrancar. Obama va a visitar a Jamaica y el gobierno americano he escuchado varios sonidos en CNN de gente del Departamento de Estado declarando, tiene como política tratar de romper la influencia de Venezuela en el área a punta de petróleo. Todos los Estados Unidos están tratando de ofrecer también condiciones para que la política no dependa del recurso petrolero, que ha sido la clave de cómo tanto Chávez como Maduro han manejado la política internacional. Y han logrado, bueno, digamos, en el área tienen el voto parejo, tanto en la OEA, controlan Mercosur, tienen el CARICOM también a su favor.
se dice que es posible que Obama mañana, el día de la cumbre, haga una intervención sobre las medidas que se pretenden tomar contra Venezuela por la violación de derechos humanos y por el hecho de la enorme corrupción que está apareciendo en estos centros financieros de alto riesgo. ¿Qué crees tú que va a pasar en la Cumbre de las Américas? No, yo no creo eso. Yo creo que Estados Unidos va a dejar de ese tamaño el caso de Venezuela, y ojalá que lo haga así, que no toque más este tema de que si una amenaza o que de eso sí, tal vez lo que pueda hacer es casos puntuales de alguno que tenga señalamientos muy precisos, pero yo creo que Estados Unidos no va a insistir en ese tema, creo yo. Estados Unidos lo que va a hacer es una política de mayor influencia en la región latinoamericana, porque ¿qué pasó con Estados Unidos? Estados Unidos privilegió dos frentes, el frente del Medio Oriente y luego le salió un fantasma en Ucrania, donde Rusia trató de separar a Crimea, ya la tomó, separó a Danzig, otra ciudad allá en la frontera entre Ucrania y entonces Estados Unidos estaba muy concentrado en Ucrania y en el Medio Oriente con la crisis del Estado Islámico y luego la expansión de ese Estado Islámico por Irak, por Siria y por Libia. Entonces, porque eso estaba afectando las fuentes de abastecimiento petrolero. Creo que ya el Estado Islámico lograron pararlo, ahora le acaba de salir otro problema en el Yemen, pero es un problema donde lograron involucrar a Arabia Saudita y a una coalición de países árabes, pero Estados Unidos creo que va a volver, y acaban de firmar acuerdo con Irán, que es muy importante. Ya se quitaron esa preocupación de encima, ahora tienen que aclarar esto con Israel, pero ya en la amenaza nuclear de Irán no está la amenaza. Rusia replegó sus tropas en Ucrania, no es un problema ya con Rusia. Y resueltos esos dos problemas, van a volver a América Latina, que es donde ellos tenían la mayor influencia. Y yo creo que ellos van con una política muy agresiva, creo yo, de estimular a las economías del Caribe, no con petróleo, pero con otras facilidades, por ejemplo, facilidades arancelarias, para que puedan exportar libres de impuestos a los Estados Unidos, que eso ayudaría tanto o más que la facilidad petrolera de Venezuela, que ahora no está en condiciones de hacer. Yo creo que Venezuela, el campo de acción de materia petrolera para Venezuela se agotó. No lo puede hacer por una razón, porque tiene una crisis fiscal y una crisis de moneda extranjera muy fuerte que no le permite seguir poniendo sobre la mesa 100.000 barriles de petróleo diario, prácticamente regalado, para unos países que hoy están mejor que Venezuela. De manera tal que yo creo que la sorpresa puede ser que Obama se presente con una especie de nuevo plan tipo Alianza para el Progreso de los años 60, con el cual paró en seco a Cuba, la aisló y luego se ganó pues, con una política muy acertada en la materia social y de cooperación a los países latinoamericanos, y creo que Estados Unidos está pensando en algo de eso, me parece a mí. Ajá, estás en la campaña, cosas, y te dice una persona, mire, pero es que yo ahora gano más plata porque como yo soy bachaquero, yo me meto en mi cola y a mí más bien esta situación me da una nueva posibilidad. ¿Qué le dices tú? No, yo le digo, ¿y cuántos bachaqueros hay? 50.000, 100.000, ¿cuántos venezolanos hay que necesitan comida? O sea, yo creo que yo no, de mí no esperen que le voy a decir actos demagógicos. Yo no voy a ir a predicar en el altar de la demagogia, ahí a favorecer a la economía subterránea. Lo que yo le voy a proponer es políticas concretas en el ámbito nacional para resolver el problema de la escasez. Porque el bachaqueo no es solución al problema. El bachaqueo es una manera de distribuir de manera perversa, que el culpable no es el bachaquero o el quien hace el bachaqueo, el culpable es el sistema que crea una situación de escasez y de alto costo de la vida que lleva a que la persona bachaqueen. ¿Qué es el bachaqueo, Kiko? Es la expresión de la escasez. ¿Por qué donde los países serios que tienen suficiente abastecimiento no hay bachaqueo? Bueno, porque la escasez no es un problema. Entonces hay que resolver el problema de la escasez para resolver el problema del bachaqueo. El señor Guerra mañana va a estar en el teatro, en el... Torre Credicar, 10 de la mañana, Ajá. para presentar nuestro programa de acción y explicar las razones que nos llevaron a esta candidatura. Así que están todos invitados.
Mañana, yo le he dicho al señor Guerra que vertvnoticias.com está a su servicio, que busque una cámara para que todo lo que haga lo transmitamos por acá. No será mucho, pero todo ayuda y hay que ayudar sobre todo cuando el cuadro de medios y del financiamiento de campaña es tan complejo como en Venezuela, porque el gobierno a la oposición le cortó todavía de financiamiento. Todavía. Y ellos tienen todo el dinero del mundo. No, yo he definido esta campaña contra la campaña de José Guerra, un ciudadano profesor, que viene de los sectores populares del oriente del país, que llegó a Caracas en el año 1976, que logró estudiar y que ahora incursiona en estas lides. Ese candidato, venido de esos sectores populares, contra la tesorería nacional. Eso es. Si aquí hay una campaña que va a ser de rico contra pobre, va a ser esta, donde los pobres somos nosotros. Pobres en recursos, pero grandes en ideas. Bueno, entonces ya saben, mañana de todas maneras vamos a cubrir, yo me voy a ir para estar con Guerra, porque Guerra es mi hermano, el conejo, lo llamábamos nosotros, y todavía te dicen el conejo. ¿Cómo no? Así es. Bueno, ya saben, vertvnoticias.com.